Dale, dale. Gracias a vos. Bueno, yo antes que arranque el Fede, insisto, muy agradecido por todo el compromiso que estamos teniendo hasta ahora, la participación. La clase de hoy va a ser un poco más teórica, no sé si lo comentaron antes, pero para aquellos que todavía les falta algún detalle, algún nombre, probar un fondo, un montaje o ha tenido algún problema en relación a la pandemia, lo que fuera, nosotros todavía hemos dejado abierto el tema de campus virtual para que la entrega se pueda hacer como máximo el miércoles que viene, que vamos a tener la clase ya de una chica, Estefanía Santiago. Pero bueno, hoy particularmente empezamos con estas concepciones como más urbanas, el tema de las sociedades movedizas. Vamos a escuchar un poco a Fede que conoce bastante sobre la obra de Manuel Delgado, Marc Augé, que son etnólogos, arquitectos o antropólogos que van como complementando un poco las visiones en relación principalmente al espacio urbano. Así que bueno, Fede, cuando quieras. Bueno, se escucha un ruido como un zumbido de fondo, no sé, ahí bajo un poquito, no sé, ahí perfecto. Así que bueno, nada, Fede, cuando quieras. podría ser mi máquina entonces, porque ahí estaba apagando mi audio. Ah, sí, puede ser, pero bueno, no te preocupes, tampoco es tan Espero que no nos sea tan molesto. acostumbramos. No, tranquilo. Bueno, Eh, ahí abro el PowerPoint y comparto entonces. sí, bueno, decirle a los chicos eso, que tomen nota, de todos modos esta clase se va a grabar, pero así podemos hacer un pequeño debate al final. Todo tuyo. Sí, aprovecho, Juli, digamos, ya que nombraste algunos autores de referencia. eh, yo me voy a acompañar con, digamos, libros físicos que tengo acá, digamos, eh, entre los cuales está, bueno, Sociedades Movedizas, pero bueno, algunos otros, por lo cual voy a ir y volver un poquito con eso, quizá agarrar, leer algunas partes. Eh, Sepan disculpar si hay cierta desprolijidad en eso, pero era como para anticiparlo y obviamente si quieren, eh, tengo algunos fragmentos de esta bibliografía ya escaneado que lo puedo pasar y si interesa puedo justamente subirlo ahí a comunidades y si les interesa, justamente hubo varios comentarios de que les interesaban las lecturas, que eran cortas y entretenidas y bueno, tengo algunos fragmentos más que tampoco son muy extensos, así que pueden aportar. Eso como primero. Eh, Ahora comparto la pantalla y comenzamos, si les parece. Dale. Ahí se está escuchando muy fuerte el ruido del ordenador. Debe tener problemas con el micrófono. Sí, es efectivamente eso. Es muy molesto. Ahí se te escucha, ahí está bastante bien. A ver, ahí Bueno, probá. voy a tratar de hablar un poco más fuerte entonces. Dale, ahí estamos bárbaros. ¿Está compartiendo? Sí, sí, se ve. Listo. No sé Bueno, si querés maximizar la pantalla. sí, ahí. Dale. Bueno, antes que nada, digamos, y como puntapié, que me parece que vale la pena, eh, a partir de los comentarios que fui escuchando, de las reflexiones y demás, había algo que iban diciendo un poco todos, pero creo que lo puntualizó un poquito más Delfina, y me disparaba un poco a esto de el hecho de intentar ver florecer algo extraordinario dentro de lo aparentemente infraordinario.
me hacía acordar al tema de Cerati, de Yaú, que dice en una parte, sacar belleza del pecado es virtud. Y me parece que va un poco de ahí, y más en el escenario en el que vivimos hoy día. Así que bueno, eso quizá como algo que no estaba muy pensado, pero que me valía la pena comentar. Por otra parte, y ya yendo puntualmente a lo que es la presentación, voy a comenzar y a terminar con unos videos. La idea de eso es un poco, digamos, no tanto mostrar puntualmente las ciudades a las que hacen referencia, si bien también está bueno, sino también como engancharme un poco con la idea que tenemos planeado y que va a desarrollar más adelante Mica con el tema de lo que es la elaboración o la edición de videos a todo esto que estamos produciendo. Hasta ahora se escucha bien, me siguen. Vamos bien. Se escucha un zumbido de fondo, pero dale nomás que se entiende. Bueno, bárbaro. Así que, bueno, como decía, la idea de los videos es un poco engancharme con eso. Y podés ampliar la pantalla, Fede, si querés. Está ampliada. Con la copita. Está ampliada. Ah, bueno. ¿Ustedes no la ven? Yo particularmente veo las diapositivas al costado y la foto de las tejas. Bueno, a ver. La copita de ahí abajo. Sí, ahí dejaste de compartir. Sí, ahí dejé de compartir. Un segundo. No hay problema tampoco, igual. Capaz que tenés que compartir la presentación como ya en formato así para ver. A ver. Sí. Como en presentación. Igual no hay problema porque, digamos, lo más importante es obviamente el mensaje, pero era por una cuestión estética si se podía seguramente ampliar ahora la pruebo. imagen. ¿Qué tal ahí? No, a ver. Ahí está bien, ahí se ve. Listo, bárbaro. Genial. No sé si todos la ven bien. El comienzo. Y ahí vamos formalmente a lo que es la presentación, tanto del módulo como de lo que es la clase en sí. Quédense con eso que vieron recién como, si se quiere, como expresión de lo que puede ser la captura hoy en día con la tecnología disponible de lo que es el entorno urbano. En fin, presentando puntualmente lo que es la clase, acá lo que detallé un poco como punteado, no tanto como encorsetamiento del desarrollo, sino más como un punteo de cuestiones que vamos a ir charlando y que, bueno, la intención es que luego quede resonando todo esto en sus trabajos, o sea, ustedes pueden hacer una lectura, una interpretación de todo lo que es la teoría y con ciertos conceptos fuerza, vamos a decir, intentaremos hacer traducciones entre lo que es cierto desarrollo teórico acerca de la cuestión urbana con lo que se ha hecho hasta ahora y se seguirá haciendo. Especialmente ahora el foco estuvo puesto justamente en lo que se fue charlando y lo que se fue mostrando, teniendo un carácter mucho más doméstico, íntimo, infraordinario, casi en un estado de poner el ojo en aquellas nimiedades que parecen no tener potencia, pero que, bueno, intentamos descubrírsela o quitarle el velo que las permita expresar, ¿no?
En este caso, la idea para hacer ese salto de escala es ir a fondo y hacer un salto total, digamos, de aquello espacialmente cercano, como decía, hasta íntimo, va a tener su contrapeso en lo que es, digamos, la globalización, por decirlo en un término conocido por todos, y que, bueno, claramente tanta repercusión sobre el territorio a lo largo y a lo ancho del mundo tiene, ¿no? Así que, como primera, planteo este punteado de lo que son los conceptos, y como primero decía, y quizás hasta transversal, sí. Ahí puedes poner ocultar, así no nos molesta esa ventanita. Perdón. Ahí va. Sí. Ahí se escucha, o sea, yo particularmente escucho bastante bien. Si mantenés así como la voz alta y se pasa desapercibido un poco el sonido, así que así vamos bien, ¿eh? Listo, genial. Buenísimo. Sí, por favor intervengan a medida que vaya viendo alguna complicación o quieran hacer un corte, porque yo estoy viendo directamente la presentación, no los veo a ustedes. Bueno, decía que algo que intentaba plantear como criterio a la hora de organizar la clase tiene que ver con esto de las escalas, y lo que yo decía quizá fue la primera clase o una de las primeras, ahora no recuerdo bien, de esta idea, esta noción de percepciones transcalares. Es decir, cómo la percepción, lo sensible, a través de justamente nuestro cuerpo y nuestros sentidos, se hace patente a través de las escalas, y cómo efectivamente aprendemos con H aquellos contextos que a medida que van cambiando las escalas va viendo, digamos, como distintos métodos, ¿no? Lo primero y quizás más evidente es el hecho de el alcance de la vista como organismo, digamos, finito, limitado que somos. Tenemos un alcance, y hay una serie de escalas que son justamente el comienzo que elegí para esta clase. Y hay ciertas escalas que nos trascienden como fuente perceptora, digamos, y hay otras modalidades a partir de la cual recibir estos estímulos, estas escalas, y si se quiere elaborar esas percepciones que son más mentales que específicamente físicas. Quizá eso a modo de un poco de introducción. Y bueno, y repaso bastante por arriba lo que son algunos conceptos fuerza que van a ir apareciendo en la clase, como el dentro y el afuera, con todas sus derivaciones. Lo liminal, tiene que ver con el límite, por eso ponía ahí entre umbrales y fronteras, es justamente ese espesor, a veces mayor, a veces menor, hasta ser casi imperceptible, pero que limita una cosa con otra, que hace de borde, si se quiere, de superficie, entre superficie de contacto, más que nada, ¿no? La exterioridad, quizá como en este sentido traigo al pensamiento de Pardo, del filósofo Pardo, José Luis, creo, a ver, sí, José Luis Pardo, que tiene un texto específicamente hablando de esto que se llama Las formas de la exterioridad, del año 92. Y bueno, voy a traer un poquito su concepción. Y bueno, y después ya aparecen, quizá adelantado un poco por el Juli en otras clases y recién, lo que son las nociones que trae a colación Manuel Delgado,
pero que a su vez es interpretación y relectura de un montón de otros autores que, como bien decía Juli, oscilan en distintas disciplinas, que muchas veces no se encasillan en una, sino que intentan esta conversación entre ellas. Y bueno, me parece que en lo que es la antropología, la sociología, la etnografía, hay un montón de líneas, de aristas que se comparte con lo que es la visión, el cono de visión de la disciplina arquitectónica que nosotros intentamos profundizar a lo largo de la carrera. Así que me parece que lo que se aporta desde estos autores y desde estas otras disciplinas y lo que el mismo entorno urbano y la arquitectura genera en estas lecturas, me parece que es de una sinergia interesante. Así que bueno, algunos de esos conceptos planteados por Delgado o desarrollados, porque no siempre son específicos de su autoría, tienen que ver con esto, con la ciudad concebida y la ciudad practicada, como anverso y reverso dentro de un mismo entorno, los enclaves y los desplazamientos, es decir, esa permanencia y esa movilidad. Y por último, algo que me parecía también interesante, que iré desarrollando un poco agarrándome de lo que ha escrito Delgado en Sociedades Movedizas, tiene que ver con esto, con las pertinencias y las pertenencias, como un juego de palabras, en lo que es otra de las interpretaciones y las lecturas que se hace del entorno urbano, que es aquel que se comparte por excelencia. Bueno, comienzo, si se quiere, un poco el estímulo de todo esto, o que intentaré, digamos, plasmar a lo largo de la presentación, con esta cita de George Perec, que justamente hace, o que toma, mejor dicho, Delgado dentro de su libro para comenzar lo que es uno de los fragmentos del libro, que él titula Texturas Urbanas, y bueno, lo hace con esta cita, que dice: me gustaría que hubiera lugares estables, inmóviles, intangibles, intocados y casi intocables, inmutables, arraigados, lugares que fueran referencias, puntos de partida, principios. Mi país natal, la cuna de mi familia, la casa donde habría nacido, el árbol que habría visto crecer, que mi padre habría plantado el día de mi nacimiento, el desván de mi infancia lleno de recuerdos intactos. Tales lugares no existen, y como no existen, el espacio se vuelve pregunta, deja de ser evidencia, deja de estar incorporado, deja de estar apropiado. El espacio es una duda. Continuamente necesito marcarlo, designarlo. Nunca es mío, nunca me es dado, tengo que conquistarlo. Me interesaba, más que como cita, digamos, de Perec, a quien ya hemos visto con su presencia en otros textos dentro de la bibliografía del curso, me interesaba esto de la conquista, ¿no?, del espacio, del hecho de que intrínsecamente como el vocablo, el concepto, ya tiene incorporada la idea esta de movimiento, ¿no? De conquistar algo implica que yo vaya a buscarlo, ¿no? Que yo me mueva como para ello. De hecho, uno podría decir, hasta buscando etimológicamente qué es lo que fue primero, digamos, si este sentido de movimiento hacia la conquista, o si lo conquistado como efecto de toda esa movilización. En fin, me gustaría que quede esa idea de conquista como incorporada. Como decía, iba a comenzar planteando este traspaso, estos saltos transcalares
en los que iré desde la orbe misma, acá ven un mapa mundi, hacia lo que son, bueno, nuestros lugares, nuestras historias. ¿Por qué lo planteé así? Se preguntarán. Mi idea era que justamente quede patente al inicio que de algún modo esa finitud que tenemos nosotros como seres humanos y como consecuencia de ello nuestros sentidos como alcance perceptivo, me surgía, digamos, directamente la pregunta ¿cómo hacer para percibir un vasto territorio? Y cuando uno dice vasto territorio, puede comenzar acá mismo, digamos, en el todo, en nuestra casa, el planeta. Y bueno, digamos, la respuesta acá de madura, sí o sí, ha sido la cartografía a lo largo de la historia, un método que se ha inventado el ser humano, el hombre y la mujer, a lo largo de su conquista, sobre todo en las grandes conquistas con mayúscula, cuando recién se empezaba a dominar todas estas técnicas y el mundo mismo como territorio. Me interesaba esto, digamos, plantear cómo es que se ha ido dando forma a diferentes convenciones a la hora de traducir el lenguaje de lo que se ve con los ojos a efectivamente una sensación mensurada, controlada y como decía, traducida de un lenguaje a otro, digamos, de lo que es la cuestión vivencial a lo que es un lenguaje, en este caso, cartográfico. El mapamundi de hecho, me lo compartió una vez Juli, me parecía interesante tomarlo como inicio, entre tantos intercambios que hemos tenido, incluso antes de saber que surgiría como posibilidad esta optativa, así que nada, me parecía que valía la pena todo este reciclaje, ¿no? Puntualmente la proyección esta es, ahí dice a la derecha, no sé si alcanzan a leer, una proyección cenital equidistante con centro en Buenos Aires. O sea, el eje cartesiano de lo que es un meridiano y las latitudes y las latitudes digamos, confluyen en la ciudad de Buenos Aires, como ven ahí. Y bueno, ha sido quizá parte del desarrollo de toda una concepción local de lo que es nuestro territorio y la inserción de nuestro territorio con lo que es el resto del planeta, ¿no? Quizá como algo que me fue despertando verlo y hasta se diría también como una sugerencia, crítica constructiva o simplemente una observación, es el hecho de que hubiese estado interesante que más que Buenos Aires, el eje haya sido algún punto de la Antártida o de las islas del Atlántico Sur, que son, a mi criterio, lo que nos diferencia como territorio de muchísimas otras condiciones, ¿no? O sea, somos un país que tiene presencia y base en lo que es el continente antártico, ¿no? Con todo lo que eso significa y sabiendo, digamos, la poca presencia humana por imposibilidades obvias, inclemencias climáticas y su severidad, ¿no? Quizá hubiese estado interesante poner el punto en otro lado y no en Buenos Aires. Pero bueno, eso quizá es para otro debate. Haciendo ese saltito en saltito, si bien acá lo único que hice fue cambiar un modo de proyección a otro, continuamos con lo que es el planteo a nivel general, mundial, que intentaré ir y pasar rápidamente, si bien tiene mucha profundidad que me interesaba hacer patente,
voy a tratar de no irme por las ramas, porque quizá no, el objetivo o el punto de todo esto se va a ver a lo largo de toda la presentación y no van a alcanzar a entender puntualmente ahora el por qué arranco de este modo. Pero bueno, acá traigo, y a modo de cita contemporánea, hoy el Zoom y la imagen allá arriba de este arquitecto urbanista, Josep Maria Llop Torné, es como una cita, ¿no? Como una cita actual. Así que por eso decidí no quitarle la fotito. Esta fue una de las tantas charlas que organizó en un ciclo la UNESCO el año pasado, para más o menos esta altura. En realidad creo que comenzaron en junio, julio. Y bueno, Josep Maria fue uno de los invitados. Puntualmente su presentación estaba enfocado en lo que es su labor. Él, aparte de arquitecto urbanista, digamos, catedrático, digamos, docente y miembro de la ETSAP de Cataluña, es además miembro director de una cátedra UNESCO que lleva como título, digamos, las ciudades intermedias. ¿Qué son las ciudades intermedias? Bueno, acá rápidamente traje esta diapositiva de su presentación para mostrar rápidamente cuál es el punto de su planteo, ¿no? Cuál es el enfoque y cuáles son las perspectivas ante esta situación. Siempre y cuando, ¿no?, se pueda salir de lo que es la emergencia total en la que vivimos hoy, y bueno, y cómo se podría entrar en un incipiente escenario post-COVID, y qué se podría hacer, ¿no?, desde nuestra disciplina. Él muestra acá, como verán elocuentemente, los tamaños de las ciudades en base a la población en cada uno de sus territorios. Y bueno, el punto principal está planteado en ese 36,07% que subrayé. Él dice que si bien hay toda una inercia que incluso con esta pandemia, diría yo, no parece tener freno, al revés, diría, se profundiza y se acelera cada día más, aún ante la patentación de tantas cosas que nos ha hecho ver esta pandemia. Pero bueno, como digo, son discusiones quizás para otros momentos. Lo que él intenta traer es que, si bien está toda esta inercia globalizadora, que ya lleva, digamos, sus décadas, por supuesto, hay una vaga idea de que en realidad todo tenderá a ser metropolitano, ¿no? Que la condición urbana será metropolitana y que la población mundial será eminentemente urbana. Bueno, de hecho, se ha tomado el año 2007 como año a partir del cual las observaciones demostraron que por primera vez en la historia ha habido un paso desde nuestra condición, digamos, de seres humanos, bichos gregarios que se juntan unos con otros. Ha sido todo un paso de lo que es la ruralidad a efectivamente la urbanidad. Por primera vez en el 2007 se estima que hay mayor cantidad de personas viviendo en ciudades, cualquiera sea su tamaño, que en lo que son los pequeños poblados o zonas rurales. Eso es ya todo un dato. A partir de lo que han ido elaborando, y ahí se ven los años de referencia en los trabajos de Josep Maria y su cátedra de UNESCO, estos son los más actualizados, de 2015, de 2016, justamente desde la
la UNESCO como organización supragubernamental. Y bueno, lo que él dice es que en realidad hay un equilibrio prácticamente, es casi la misma cantidad de población, porque esto es lo importante, es casi la misma cantidad de gente, de personas viviendo en metrópolis, efectivamente, cada vez más desbordadas, insustentables, la verdad, cada vez más cocidas con lo que es su ambiente y su implantación, en realidad se ven contrarrestadas o equilibradas con aquellas poblaciones que viven en ciudades intermedias. Y bueno, él pone en foco justamente en estas ciudades que, como ahí se ve, son alrededor de 9.000 y que concentran a casi 1.500 millones de habitantes. La sumatoria del resto de las personas que se ve ahí. Sí. ¿Sabes, Fede, cuándo se considera una ciudad intermedia? ¿A partir de cuántos habitantes? ¿Será 500.000? ¿1 millón? ¿Por ahí? Mirá, ahí abajo, al costado, no sé si alcanzan a ver, están como los rangos y, digamos, sería de 50.000 personas en adelante lo que se considera ciudad intermedia. Todo el resto, bueno, son menores. Pero bueno, este es un umbral que ponen desde la UNESCO a nivel nacional para hablar de otra manera de interpretar el territorio a nivel local, nuestro, nacional, de lo que es el territorio argentino, se considera ciudad a todo aquel conglomerado que supera los 10.000 habitantes. ¿Y Metrópolis a partir de cuándo es? No, en Metrópolis sí ya hay como más si se quiere, una convención de que son aquellas que se acercan al millón o lo superan, de ahí en adelante. Sin límite hasta llegar a ciudades como, para hablar del contexto latinoamericano, San Pablo o Ciudad de México. Lo que decía, son alrededor de 1.500 millones de personas viviendo en estas ciudades intermedias que plantea Josep María como potenciales o como, si se quiere, como aquellas que podrían liderar en una fuerza de arrastre, si se quiere, como de punta de lanza en lo que es el escenario post-COVID, algunas intervenciones como para mejorar nuestros entornos, que sabemos que venían ya desde hace décadas gravemente afectados y que hoy la pandemia nos lo ha puesto de frente en la trucha, como para que nadie más pueda decir, mira, yo esto lo desconocí. La sumatoria de personas que engloba todo este trabajo, son, digamos, si se suma esa columna del medio de población, ronda justamente los 4.000 millones de personas que en el total de los 7.000 millones, en realidad son un poco más, justamente ahí se ve que es más del 50%, como decía, desde 2007 y obviamente profundizándose. En fin, un poco esto es el planteo de Liop. Me interesaba traerlo a colación como potencialidad dentro de tanto escenario distópico. Dándole un saltito más y enfocándonos ya en nuestro territorio, ya mucho más cercano, en el que se podría decir acá estamos en el borde de esa vinculación entre las escalas de aquella última que no nos permite abordar el propio cuerpo, nuestros propios sentidos, y que necesitamos todavía de esa tecnología, y efectivamente el que ya alcanzamos a percibir como cuerpo que somos. Me interesaba también traer esta situación del estuario, de lo que es el Río de la Plata, de cómo confluyen los ríos Paraná y Paraguay, de lo que es en realidad todo este
territorio litoraleño y costero, como para traer un tema que es, digamos, de tremenda actualidad en lo que es la agenda de hoy. De hecho, ha hecho una irrupción en la agenda a nivel nacional, pese a que todavía no se le dé tanta visibilidad, sobre todo mediática, y es el tema de lo que es la concesión del río Paraná. Quizás algunos a los que les interese seguir un poco más las noticias sabrán de qué se trata. No me interesa profundizar demasiado acá sobre eso, pero claramente quería hacer el comentario de que este enfoque y puntualmente esta selección de imágenes tienen que ver un poco con esa situación. Ahí se ve a la izquierda un mapa dentro de tantos que saqué de Facebook, ahora no me acuerdo bien cuál era, debería haber puesto la referencia, pero no me el punto es que no me interesaba tanto lo que efectivamente está planteado en ese mapa, sino más el punto al que hago referencia de la importancia de esta concepción identitaria que tenemos nosotros los rosarinos y aquellos que están a lo largo de toda esta geografía, que es el hecho de ser una ciudad puerto, una ciudad río. Así que bueno, aquellos que les interese un poco más o estén quizá más empapados de la cuestión política, verán que aquello de lo que se llama erróneamente, a mi criterio, hidrovía Paraná-Paraguay, tiene que ver justamente con eso, con la concesión que se hace de nuestro río Paraná y específicamente de lo que es el tramo bien vecino a nuestra ciudad de Rosario, con lo que son todos los puertos operativos que prácticamente ninguno, o diría ninguno, porque de hecho Vicentín, que lo era, ha entrado en quiebra, ninguno es nacional, todos son extranjeros de distinta bandera, pero bueno, imaginarán la procedencia. Esta es una vuelta quizá a una escala mayor, pero para completar simplemente la idea de lo que es servido por toda esta zona de influencia que marcamos acá con la imagen, por ejemplo, espacial de la derecha. Vemos en realidad lo que es todo el territorio que influye en lo que es la cuenca del Plata. Y ahí traje algunos datos simplemente como para darle la dimensión a todo esto. Como un paréntesis para aquellos que quieran ir mirando, aquellas que quieran observar el mapa de la derecha, van a ver que en rojo están las manchas urbanas de las ciudades que en esta escala se alcanzan a ver en lo que es la cuenca del Plata. Así que las divisarán seguramente a partir de ese contraste. Bueno, decía, traje algunos datos como para darle fuerza a esta idea. Es un área de más de 3 millones de kilómetros cuadrados que abarca lo que es tanto Argentina como además 4 países limítrofes, que son Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, con todo lo que esto conlleva en materia de jurisdicciones y cuestiones legales y fronterizas, ¿no? No perdamos de vista eso. Otro dato importantísimo, diría crucial, es que todo este conjunto, toda esta cuenca, es el principal sistema de recarga del acuífero Guaraní, que es nuestra mayor reserva continental de agua y una de las más grandes de todo el mundo. Por supuesto, por ello, con una enorme tensión de disputa y efectos de lobby que justamente en este gran paraguas de la globalización tienden más a integrar el capital que efectivamente los pueblos
si bien muchas veces se declama lo contrario. Y bueno, lo último, que es el hecho de que toda esta zona es asiento para una población de más de 100 millones de habitantes. Esto es algo más, quizás, algo así como 3 Argentinas, un poquito menos, o medio Brasil, para que se den una idea de cuánta gente involucra. Obviamente diseminada en un territorio y con las particularidades de cada localidad, pero todos formando parte de un ecosistema con un poder de biomasa y de biodiversidad increíble. De hecho, ahí dice en la primera parte que esta cuenca es la quinta más grande del mundo, detrás de la cuenca del Amazonas, del río Congo, del Nilo y del Mississippi. Por lo cual estamos hablando de la potencia de un territorio bueno, se nos hace en muchos sentidos inabarcable propiamente en lo que es la gestión del territorio. Hablaba antes de estas cuestiones de jurisdicción y cómo los países tienen que tratar todas estas zonas cuando muchas veces las fronteras están impuestas y en realidad el mapa folclórico o de las identidades de los pueblos no se condice con ese mapa político. Y por último, como para acercar ese zoom, vamos a decir, o dar ese salto, escalar, dar lugar hasta esta imagen, que es lo que nos identifica con más fuerza, creo yo. La patentización en recorte así de imagen aérea de lo que es nuestra relación ciudad-río. Acá se ve, no sé si con el cursor se alcanza a marcar, eso es Rosario. Bueno, y al fin llegamos a la visión, a lo que nuestro cuerpo nos permite percibir. Y bueno, y acá quizá doy un poquito más de lugar a la primera sensación que les da cada uno. Ya esto es una imagen familiar. ¿Qué es el primer concepto que les despierta cuando ven esta imagen? Alguno que quiera plantear algo propiamente. Sin desarrollo, así, casi como la primera sensación que les viene a la cabeza. O el primer inmensidad. Concepto. Bien, ¿qué más? Tranquilidad. Horizonte. Horizonte, muy bien. Casa. Ya. Bueno, me interesaba dar lugar un poco digamos, a que cada uno pueda, o algunos puedan plantear qué es lo que le viene a la cabeza, por el hecho de que seguramente ante una misma imagen o mismo imaginándonos a nosotros mismos desde esta visual en lo que es el Parque España, seguramente se nos vengan a la cabeza distintas cuestiones, pero es muy probable que todas conversen o tengan influencia entre sí, ¿no? Decíamos vastedad, inmensidad, tranquilidad, horizonte. Efectivamente, el horizonte y nuestra condición de llanura es quizá lo que patentiza nuestro territorio, lo que lo hace particular, obviamente con el río en este caso, pero el horizonte como borde de lo que alcanzamos a percibir con nuestra vista y el formato que toma en nuestra territorialidad, que es el hecho de una línea horizontal constante. Esa línea horizontal separa el cielo de todo lo demás. De hecho, hablando de lo que es la Pampa y la Pampa como cuerpo territorial y la geografía
propia, digamos, de cada lugar como determinante de su cultura, de sus identidades, de los sentidos simbólicos, en definitiva de la idiosincrasia o el folclore de cada lugar, como en nuestro caso toma fuerza, digamos, la Pampa. La Pampa decía como cuerpo territorial, una Pampa que Atahualpa Yupanqui definía como un cielo al revés. Nosotros podemos ver o esta imagen con el río o una de la llanura pampeana, digamos, área agroganadera, productiva por excelencia de nuestro país, y ver, digamos, lo mismo, ver el mismo sentido de horizonte o esta sensación de que refleja el cielo en la tierra. Creo que más fuerza tiene aún esta imagen con el río por el sentido de espejo que genera, ¿no?, con el cielo, como va tomando diferentes tonalidades, con el avance de las horas del día, como ese espejo del cielo en realidad es lo que desde muchos ámbitos también, diría, globalizadores o globalizantes, intentan poner como bajo el título de Pampa Azul, no sé si alguna vez lo escucharon. La Pampa Azul es todo nuestro territorio que no es continental y que es de aguas de todo tipo, ya sean fluviales, marítimas, oceánicas. Y bueno, hay todo dentro de ese concepto, en realidad hay toda una lectura, obviamente, de capacidad productiva y de extracción de lo que las aguas nos pueden brindar, y que muchas veces, como en otras superficies y en otras esferas de la vida, digamos, se intentan explotar, digamos, a más no poder, digamos, hasta el punto de sufrir, digamos, evidencia de cambios profundos, de transformaciones realmente profundas. Bueno, decía, en definitiva, estamos hablando ya desde nuestro lugar, algunos autores como Enrique Dussel, para ponerle si se quiere, un cierto rigor teórico a esto, llama al hecho de hablar, digamos, desde nuestro lugar, el locus enuncialis, es el hecho de, justamente, desde nuestro lugar, nuestra ciudad, locus enuncialis. En realidad es una expresión como conocimiento situado, ¿no? Claro, enunciación situada, vendría a ser en el latín. Pero bueno, básicamente es eso, digamos, saber desde dónde se habla, y bueno, y encontrar que en los discursos no es casual, digamos, que aparezca nuestro lugar, o en algunos casos hay discursos que se hace desaparecer, o hay mayor énfasis en culturas, si se quiere, en ciertos sentidos, entendidas como superiores o de otro vuelo, y se intenta dar ciertas lecturas desde esos lugares. En general estoy hablando puntualmente de Europa o los Estados Unidos o aquellas potencias culturales, ¿no?, que de algún modo también han ido colonizando nuestro pensamiento. Decía, la geografía latinoamericana en sí, como para situarnos, está sufriendo una transformación formidable, compleja, contradictoria, y que efectivamente tiene consecuencias no solo en nuestra inmediatez, sino en todo el globo. ¿Cuál es la matriz madre de todo esto? Seguramente lo sabrán o lo habrán visto a lo largo de noticias, si es que quizá aún no cerraron digamos, la razón de ser del estado de cosas, y es el hecho de que ha habido en el último tiempo un desplazamiento importante
una gran parte del comercio mundial desde lo que es el Océano Atlántico al Pacífico, modificando así justamente toda la geografía del continente, porque, como sabrán, desde mucho antes de quizá lo que es la conquista española, por ponerlo en términos hegemónicos, hasta hoy mismo, los ojos puestos en nuestro continente siguen puestos con la misma avidez. Y en ese sentido, el continente y su geografía cambian al servicio de esta lectura, ¿no? de este cambio de dirección en el comercio internacional. Esta transformación supone la construcción de un montón de obra pública que están, digamos, en un compendio que van desde lo que son las infraestructuras de transporte, como patentiza, por ejemplo, nuestro puente de Rosario Victoria, que es una de estas obras a las que hago referencia, pero también infraestructuras energéticas, urbanas a nivel general. Creo que el punto es esto de la escala de la obra como infraestructura para poder articular una serie de cuestiones en un territorio vasto. Y a su vez, infraestructura, así como infraordinario, no entendido ese prefijo como algo menor, sino justamente como algo que en realidad es lo que da sustento a toda una estructura, ¿no? Decía, estas transformaciones que tienen ese formato, digamos, de presencia en el territorio y esa escala, ha venido siendo inédita en lo que es nuestro país. Solamente Brasil, por cuestiones obvias que tienen que ver con su enormidad, con su vastedad, con saber que es un país que tiene dimensiones continentales, solamente el Brasil ha tenido, a lo largo, sobre todo del siglo XX, cierta experiencia en estas escalas, o al menos ha desarrollado antes que el resto de los países. Quizá también se podría incorporar México en ello, México y Brasil como aquellos primeros países que han desarrollado infraestructuras de escalas antes inconmensurables, impensadas. Así que, bueno, lo que todas estas transformaciones traen son, de algún modo, la patentización de este nuevo paradigma, que está basado, lógicamente, en la globalización comercial, pero que no deja de transformarse en un nuevo paradigma geográfico, que es esto de pasar de tener como directriz principal de conexión el eje norte-sur, hasta atravesar el río Bravo y conectarnos con Estados Unidos y Canadá, a otra forma más transversal, en el sentido este-oeste, que en realidad es esa asociación entre territorios justamente acuíferos, o sea, desde el Océano Atlántico al Pacífico, y cómo en territorios puntuales, en localidades puntuales, seleccionadas justamente desde un mapa concebido para traer una idea de la que decía el Julio que íbamos a hacer hincapié, desde lo concebido se establecen ciertas zonas de desarrollo para estas infraestructuras y sus áreas de influencia. Y la idea es toda una concatenación de todas estas obras para básicamente llevar las materias primas y aquellos productos de incipiente valor agregado a lo largo de las aguas para transportarlo hacia el Pacífico. Hoy por hoy se sabe, digamos, China es
uno de nuestros principales socios comerciales. Antes Brasil sacaba distancia por sobre el resto, por nuestra vecindad, y hoy por hoy están cabeza a cabeza. Así que, aunque nosotros digamos qué tenemos que ver con los chinos o qué importa tanto ese comercio, evidentemente digamos, las formas que toman todos estos cambios de paradigmas en nuestros territorios se evidencian. E insisto, porque no podía dejar de nombrar, si bien ya estamos hartos de la pandemia, no podía dejar de nombrar esta situación que hoy vivimos realmente nos pone en una situación de volver a interpretar todo esto, a realmente ponerlo sobre nuestras narices y ver para qué lado estamos yendo, ¿no? Bueno, paso un poco ya a lo que es quizás algunas percepciones propias. Esto ya es un desarrollo propio de lo que son quizás algunas primeras apropiaciones de la misma imagen que ponía antes, que quizás es una foto que cualquiera, si bien la saqué yo, puede ser una foto cualquiera, a ya mostrar algo que puntualiza quizá mi observación o que tiene una cierta intervención. Pero que obviamente sigue dándole fuerza a esto del binomio, digamos, territorial que somos, de que no somos la ciudad que termina la barranca y después viene el canal del Paraná, y sobre el eje del Paraná pasa la frontera ficticia entre Ríos y Santa Fe, sino que somos un mismo territorio, un mismo mapa folclórico. Y bueno, y ahí muestro una imagen de la derecha, lo que es una imagen desde Baigorria, eso está desde lo que es la Reserva Ecológica de Baigorria, mirando hacia el puente, y lo otro es a la izquierda, es simplemente una imagen de la costanera central de nuestra ciudad. Así que me parece que está bueno esto, Fede, de que a veces la ciudad te permite como irte de uno mismo y volver, ¿no? Y esa cosa que por más que está unida y que a lo mejor la isla nos resulta cotidiano o que sepamos, digamos, en el fondo que en una ciudad, sea una metrópoli o una escala intermedia, sigamos perteneciendo. Esta idea como de viaje adentro de una misma ciudad y volver a uno, está bueno, ¿no? Un poco me resuena en esto que estás comentando, un poco entre el paisaje urbano o estos paisajes así como no tan definidos. Sí, lo llamaría algo así con mucha como información y bueno, el espacio urbano como tal y hasta llegar al paisaje cotidiano y todo eso que venimos trabajando hasta ahora, ¿no? Sí, totalmente, Juli. Esos atravesamientos, sean en bicicleta, en bote, no sé, caminando, no sé, son lindos, ¿no? Como que uno a veces se va un día, no sé ahora, pero a lo mejor en el verano se va un día a la isla y vuelve y parece como que hubiese estado como en otro mundo. Exacto. Y estamos a nada y ese tipo de cosas suceden todo el tiempo. Tal cual, estamos a tracción a sangre, o sea, estamos a un kayak y un poquito de remo de distancia. Así que sí, está buenísimo eso que plantea Juli, tal cual. Esa concepción de que en la ciudad misma, en diferentes aprehensiones sí, como seguir buscando esos lugares como... Claro, como que hay viajes mismos que se generen como contrapuntos, ¿no? Delgado decía eso, que un poco pertenecer al ritmo urbano no es solamente amoldarse al ritmo que tiene una ciudad, sino incluso alterarlo, como alentecerlo, acelerarlo, como ser
intervenir. Consciente, exacto, a partir de ser consciente de todo eso que está sucediendo, de esa lectura, intervenirlo, tal cual. Muy bien. Bueno, ahora sí, voy a entrar un poquito más en todo eso, Juli. Justamente esta fue un poco la razón de ser por la cual me interesaba hacer esta presentación de otras escalas, en las que quizá en muchos casos, decía yo, como que los llamo territorios confusos en muchos casos. Ya la noción de territorio, así como la de paisaje o la de, podríamos decir, espacio público, son conceptos que tienen muchas acepciones, depende de quién observa qué, ¿no? Así que eso está bueno plantearlo de movida, y la idea de venir, digamos, de la concepción global hacia nuestro lugar, me parecía que era un poco mostrar todo eso. Bueno, planteando lo próximo, digamos, insisto, si bien voy a ir quizás entrando en cuestiones mucho más teóricas y hacer algún repaso retrospectivo de algunos autores con lo que ha sido su aporte, digamos, escrito, literario, o muchas veces son artistas a los que me intentaba acercar, o muchas veces esos artistas son pintores o de otras artes, ¿no? Pero lo que me interesaba hacer hincapié es esta lectura de que, si bien voy a ir para atrás en el tiempo y voy a hablar quizás de una cuestión mejorada a la que vivimos hoy, no quiero que perdamos de vista el contexto actual, digamos. O sea, el siglo XXI, con lo poco que llevamos, ha visto hasta ahora SARS, ébola, gripe aviar, gripe porcina, bueno, el COVID ahora, que es un tipo de SARS, el SARS-CoV-2, se ha detectado ahora, salió una noticia esta semana de que en China también detectaron que alguien tenía también una gripe aviar, o como un nuevo tipo de H10N3, bueno, cuestión. No fue esta la primera pandemia, sí con esta escala, pero no fue esta la primera pandemia en el siglo XXI, mucho menos en la historia, obvio, pero para hacer recortes temporales, y todo parece indicar que no va a ser la última. Así que dentro de esos augurios bajoneros que traigo, nada, me parece que es parte de la realidad y no se puede perder de vista. Y bueno, el otro es ya quizá una lectura más de carácter nacional de todo esto, y es cómo se expresaron las leyes desde que arrancó la pandemia con respecto a toda esta emergencia. Y traigo un pedacito de lo que es el primer artículo de la primera ley que se hizo en base a la pandemia, que fue a fines del 2019, que se llamó Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública. Y el artículo 1 justamente declara la emergencia. ¿La emergencia en qué? Emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Y yo le agregaría, que me parece que hubiese sido una buena manera de comenzar también estos nuevos tiempos, agregándolo en un texto con fuerza de ley, que es el tema ambiental. La emergencia ambiental también es una realidad. Así que, nada, salgo rápidamente quizás de todas estas cuestiones que son nuestro bajón de hoy, pero bueno, insisto en que hay que tenerlo visto. Ahora sí paso a lo que es propiamente quizá el escenario urbano, el contexto que uno puede estudiar quizá en algunas materias de la carrera, como pueden ser algunas historias o introducción o análisis al urbanismo, con una
para que no se haga, digamos, tampoco tan ajeno todo esto a lo que es nuestra carrera, y enmarcándolo en lo que es este espacio, que es una optativa, digamos, traer un poco también esto que nos es familiar, como para no plantear esas relaciones. Me parece que digamos, como que toda la presentación iba a quedar un poco enclenque. Así que quizá voy a traer a colación algunos conceptos que, si no los trabajaron aún, los irán trabajando a lo largo de la carrera, también dependiendo de las cátedras, ¿no? Pero yo he ido ingresando quizá al mundo de algunos de estos autores a partir de haber cursado historia con Rigotti o alguna de, como decía, algunos de los urbanismos. Me parece que esa cuestión de lo que es el área teórica de nuestra carrera, un poco, bueno, quería ponerlo acá en modo de conversación. Y traía como para ilustrar estas imágenes, que son de Camille Pissarro, un pintor francés de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Hizo estas espectacularidades, en realidad son muchas más, hay 14 imágenes tomadas, pinturas para ser preciso, estas son pinturas hechas en la década del 90 del siglo XIX, por este artista, que, digamos, tomó lo que se veía desde su ventana en diferentes momentos, tanto del día como estaciones del año, ¿no? Y en esto traigo un poquito también, o me resuena lo que decía, creo, Augusto en su trabajo, que mostraba cómo en sus fotos a lo largo de Pellegrini también estaba esta presencia con un árbol desfollándose y, bueno, tomando su nuevo follaje primaveral, y cómo ese cambio, digamos, es también parte condicionante de nuestra geografía. O sea, nosotros vivimos en una ciudad y en una zona en la que se hacen evidentes estos cambios de estaciones, pero hay otros lugares, como pueden ser algunos del Brasil, o en general de los trópicos o del Ecuador, no se diferencian a lo largo del año. O sea, hay una misma temperatura, casi el mismo sol. Así que me parece que esta situación particular ayudaba un poco en esta conversación entre Rosario y París, o podríamos decir quizá llanura pampeana en general, y esta zona de Europa, a partir de estas imágenes de Camille Pissarro. Hubiese estado bueno quizá mostrar las 14, por otro lado me lo puse a pensar y dije, bueno, quizá no es tanto el objeto, después cada uno lo puede googlear, están buenísimas, pero bueno, el punto es que la historia dice que por una cuestión de una enfermedad, no pude precisar bien cuál, este artista, Camille Pissarro, no se podía mover de la casa, por lo cual su ventana pasó a ser su conexión diaria con el ajetreo urbano y estos primeros rasgos metropolitanos que empezaron a hacerse patente en estas grandes ciudades de referencia o ciudades faro a nivel mundial, Londres, París y demás, desde donde Berlín, o algunas americanas también, desde donde muchos autores de estas épocas, digamos, vamos a decir modernos, para hablar desde mediados del siglo XIX en adelante, han hecho sus aportes. Y bueno, el arte y la pintura en este caso ha sido uno de ellos, sobre todo en aquellos tiempos. Y lo acompañé con una parte de un texto del filósofo español José Ortega y Gasset, que ahí, bueno, aparece con la fecha de 1950, pero en realidad lo escribió unos años antes, creo que unos 20 años antes, en un texto que lleva como título La socialización del hombre y que está dentro del tomo octavo del Espectador. Te Sí. quería pedir eso, que subas un poco el volumen de la voz, así se puede diferenciar del sonido de fondo, por favor. Dale.
decía, traía esta frase de Ortega y Gasset como para plantear estos primeros impresiones que autores de estas épocas, digamos del cambio del siglo pasado, fueron viendo a medida que las dinámicas urbanas iban cambiando, digamos, desde una ciudad preindustrial o incipientemente industrial a efectivamente convertirse o ir convirtiéndose en metrópolis. Y bueno, uno de los puntos es justamente la cuestión de la existencia privada. Dice Ortega y Gasset, la existencia privada, la oculta o solitaria, cerrada al público, al gentío, a los demás, va siendo cada vez más difícil. Este hecho toma, por lo pronto, caracteres corpóreos. Una de las franquías mínimas que antes gozaba el hombre era el silencio. El derecho a cierta dosis de silencio, anulado. La calle penetra en nuestro rincón privado, lo invade y anega de rumor público. El que quiera meditar, recogerse en sí, tiene que habituarse a hacerlo sumergido en el estruendo público, buzo en océano de ruidos colectivos. Materialmente, no se deja al hombre estar solo, estar consigo. Quiera o no, tiene que estar con los demás. La Gran Vía y la Plazuela resuman su alboroto anónimo a través de los muros domésticos. Bueno, aparte de ser quizás una descripción de estos momentos históricos, del incipiente contexto urbano, cosmopolita y metropolitano, me interesaba detenerme en esta última parte del párrafo de Ortega y Gasset, que es esa que dice, materialmente no se deja al hombre estar solo. O sea, es una imposición, ¿no? Y me interesa de vuelta traerlo al hoy y ponerlo en conversación y cómo efectivamente, materialmente hoy, no se deja al hombre estar, al hombre y a la mujer, vamos a decir hoy, para ser precisamente, atentos a nuestros tiempos, no se nos deja estar con lesotres, o sea, también una imposición, basada obviamente en la cuestión sanitaria epidemiológica maldita de este virus, pero que no deja de ser una imposición. Entonces, como a principios del siglo pasado, el hombre y la mujer, por más de que se quisiera recluir en su ámbito privado, al formar parte de estos nuevos contextos urbanos, se veía obligado, quizá, en todo un paso que hace, digamos, tanto Ortega y Gasset como tantos otros autores, de lo que es la evolución a lo largo de la historia, de cómo los muros, digamos, se van achicando hasta desvanecerse, perder su espesor hasta desvanecerse, y en estas épocas, efectivamente, cambiar el paradigma hacia una mayor publicidad de la vida privada. Publicidad en términos no de, digamos, de la propaganda, sino de hacer público algo. Incluso en la noche. Siguiendo con Pizarro, me encantaba esta imagen a la noche, que es la única que tiene, como para acompañar esta idea de que son muchas las obras que pintó en tan solo, creo, 10 años o menos. Bueno, yendo puntualmente a lo que es el espacio público, o sea, el salir, el traspasar este límite, hablaba antes de los umbrales o las fronteras. Hemos hasta acá trabajado en lo que era puertas adentro. Ahora la intención es, si bien en otro de los módulos y en los trabajos se patentiza cómo se fue saliendo en una primera cercanía o en algunas zonas que no son familiares, cómo eso pasa efectivamente a una escala de toda nuestra ciudad. Ahí caemos puntualmente en lo que es la calle, digamos, el espacio público por excelencia, ¿no? Y José Luis Pardo,
también filósofo él, en las formas de la exterioridad, plantea cuál es su posición, digamos, diciendo qué es la calle, sino un espacio peculiar, con sus velocidades e intensidades, dibujadas en una ley secreta que dormita entre los objetos y en el mutismo plástico-motriz de los viandantes. Todas esas significaciones ambulantes que decoran el paisaje artificial se convierten en objetos sentidos unos por otros, interpretados unos por otros, en una sinfonía de lugares laberínticos y efemérides estéticas, textura fútil que es la materia misma de la que están hechos, en su irrompible fragilidad, los espacios en que vivimos. Me parecía un buen disparador de lo que es la concepción de la calle, ¿no? De lo que Delgado considera como la institución social por excelencia, la calle, muchas veces denigrada por ideologías quizás más antiurbanas y desde luego autoritarias, siempre incómodas ante una situación presente en la calle, que es primero el enmarañamiento, como convergencia de un montón de cuestiones, tanto digamos que tienen, digamos, su presencia física determinada, como es la implantación de un edificio, a lo que son todos los movimientos, los desplazamientos de los usuarios urbanos, vamos a decir. Y a su vez, algo que también pasa con otros conceptos que decía anteriormente, la calle como un concepto con ambigüedad semántica, ¿no? También difícil de conceptualizar o con muchas acepciones también. Delgado dice en Sociedades Movedizas que la calle es ante todo un lugar peregrino, y ahí toma una lectura de otro autor, también del siglo XX, que fue sociólogo, filósofo, fue francés, pero bueno, nacido en el Cairo, en Egipto, Isaac Joseph. Isaac Joseph planteaba que la calle es básicamente un espacio-movimiento. Así como decíamos antes, está este binomio de ciudad-río, o ciudad-puerto, o ciudad-agua, también está esta idea de calle como espacio-movimiento, como binomio de espacio-movimiento. En el sentido de que es, dice, una comarca estructurada por las intranquilidades que registra. Justamente una cualidad fundamental es la intranquilidad, que solo puede ser conocida, descrita y analizada teniendo en consideración no tanto su forma en sí, como las operaciones prácticas, como las vivencias propiamente dichas, como esa ciudad practicada a la que intentamos un poco echar luz, ¿no? Las operaciones prácticas, cómo se dan estas sociabilizaciones. Y decía, son capturas momentáneas y esquematizaciones tempoespaciales que de algún modo en vivo van poniendo en práctica sus usuarios, o para ponerle justamente la palabra, los practicantes urbanos. Los espacios urbanos son, ante todo, también como cualidad que decía, dentro de la intranquilidad, el dinamismo, podemos observar esas cualidades como fundamentales, pero a pesar de esa naturaleza inestable, se registran flujos organizados e identificables, que después, bueno, voy a traer un poco con algunos otros autores, cómo eso se va desarrollando, y entre la sociedad convenimos, de algún modo, no sé quién es, pero bueno, de algún modo es una convención social,
la generación de ciertos códigos de sociabilidad, de circulación, de códigos que sí o sí tienen que estar presentes, muchas veces están presentes aún inconscientemente en nosotros, al momento de traspasar el umbral de nuestras casas y salir a la calle. Pero bueno, eso lo voy a traer dentro de un ratito. Me interesaba más que nada, ahora que estaba hablando del dentro y del afuera, digamos, de cómo es este primer paso hacia la calle, traer puntualmente, ¿no? Lo que se considera en esta interpretación que hacemos o lectura de Manuel Delgado que hacemos, cómo plantea estos términos desde su teoría, ¿no? Y él dice que si el adentro o el dentro es el espacio de la estructura, el afuera lo es del acontecimiento. Si el dentro es de la estructura, repito, el afuera es del acontecimiento. En ese sentido, él plantea como una connotación también, una cuestión de anverso y reverso entre el dentro y el afuera, que efectivamente existe, y dice que connotan el dentro y el afuera en sus expresiones extremas, respectivamente, el dentro en el secreto y el afuera en la exposición total. Y para eso, si me permiten, acá empieza un poquito la desprolijidad. Voy a leer un cuento de Franz Kafka, que se llama El paseo repentino, que viene a colación con esto del dentro y el afuera. Como verán, tengo el libro en formato físico, así que lo voy a leer de acá. No sé si alguien quiere hacer alguna observación o un comentario mientras lo busco. Igual lo tengo acá marcado. Es rápido la cosa. Yo simplemente, Fe, te diría que no nos extendamos a más de 15 minutos, o sea, no más de las 10. Listo. Y que en todo caso no hay problema si querés, podemos destinar los 10-15 minutos de la próxima clase para redondear bueno, no, vamos a hacer una y cosas por el estilo. Está bien, pero vamos a hacer una cosa. Está fenomenal la clase. Voy a pasar este fragmento de Kafka, total después lo puedo subir y compartir. Es simplemente como para alimentar un poco el contenido de la clase, pero puedo seguir tranquilamente. Así voy dando el cierre y después tenemos algún ratito como para hablar. Bueno, decía, como quieras, ¿eh? Sí, así no lo llevamos a la clase que viene. Me parece que de última puede haber como reminiscencia alguna parte del debate que no se pueda dar hoy. Pero prefiero cerrar la clase completa ahora. Así que, digo, un poco hablando, retomando esto del dentro y el afuera. Continúa Delgado diciendo que cerrar la puerta, digamos, tras de sí, y esto cuando lean el texto de Kafka lo van a ver bien patente, el salir de nuestras casas y cerrar la puerta para entrar o mismo para salir, se convierte en actos simbólicos en que se expresan otras oposiciones dentro del entrar o salir, que justamente todas tienen esta situación de anverso y reverso, de dos caras de la misma moneda, que son lo interior y lo exterior, ya si se quiere como ideas fundamentales que trabajamos desde la arquitectura, pero también puede ser lo profundo y lo superficial, lo esencial y lo aparente, lo intrínseco, como todo aquello que se supone que las cosas son realmente, y lo extrínseco. O, en otras palabras, también que enseguida resuenan fundamentales para nosotros, los arquitectos y las arquitectas, o aspirantes a hacerlo, que es lo privado y lo público. Pero bueno, dentro de lo que son estas
estos binomios, estas caras de una misma moneda, hace una salvedad Delgado diciendo de que el dentro y el afuera son en esencia campos móviles, digamos, no son estructuras específicamente rotundas, absolutas, sino que son campos móviles que no tienen por qué corresponderse con esos espacios físicos concretos. Y bueno, da algunos ejemplos de la cotidianidad que muchas veces nosotros decimos salir a algún lado y nuestra salida es en realidad entrar a un interior de algún café o lo que fuese, o algún semicubierto, como que hay en ese sentido una cuestión más de, insisto, de operaciones practicadas que van moviendo con nuestra percepción estos campos móviles y vamos distinguiendo lo que es dentro y lo que es afuera, a veces dentro y en otras veces afuera, y viceversa. Continuando con esta idea, lo que distingue a la ciudad de las implantaciones, esta ciudad concebida, de la ciudad practicada, aquella ciudad de los desplazamientos, es fundamentalmente el tipo de sociabilidad que prima en cada una de ellas, dice Delgado. Pero aparte de esa sociabilidad, digamos, en la que básicamente, para hacer una lectura a grosso modo de esto, es que aquella sociabilidad en el adentro es con conocidos, muchas veces son conocidos profundos, la familia, y en el afuera prima justamente un desconocimiento, o a veces un conocimiento pero muy vago, pero sobre todo el desconocimiento, o sea, esa afinidad con el otro. Y dice que la ciudad concebida, o esta idea de aquello que se planifica, o sea, de aquellos planificadores urbanos, los arquitectos, los urbanistas, los gestores urbanos, mismo la política, que decide sobre el territorio, está justamente sometida por esa lógica de lo territorial, de lo efectivamente estratificado y plasmado en el territorio. Y por otro lado, la ciudad practicada, o aquella que dice aquella ciudad en la que se enfatizan los desplazamientos, la movilidad y las interconexiones, es más que nada una lógica, o está sometida a una lógica de las superficies. Mientras la ciudad concebida está sometida a la lógica de los territorios, la ciudad practicada está a una lógica de las superficies. Y acá traigo una pequeña frase de Italo Calvino en Las ciudades invisibles sobre la cuestión de las superficies. Dice en 2 renglones Italo Calvino: solo después de haber conocido la superficie de las cosas se puede uno animar a buscar lo que hay debajo. Pero la superficie de las cosas es inagotable. Como dando a entender Calvino de que efectivamente esta cuestión del movimiento, de las interacciones, de los desplazamientos, del frenesí urbano, digamos, de la congestión como cualidad principal, hace que observemos constantemente superficies, y que esas superficies son infinitas. Podemos poner atención en infinidad de cosas, y creo que un poco es el objetivo de estos ejercicios, como hemos hecho en los módulos anteriores, poner el foco en cosas que de algún modo llamamos infraordinarias. Bueno, un poco va por ahí el aporte teórico. Tengo algunas cuestiones, como decía antes, de lo que es los códigos de circulación o ciertas formas que se adquieren a la hora de
sociabilizar en el espacio público. Y bueno, y me interesaba traer algunos aportes de otro autor, Erving Goffman, fue canadiense y también sociólogo, creo que de hecho ha sido como en muchos sentidos como un padre de la sociología en estas microestructuras urbanas, ¿no? Creo que de hecho le llamaba algo así como microsociología. ¿Y qué decía Goffman? Goffman planteaba que en este dinamismo de los escenarios urbanos se registran estos flujos organizados, como decía antes, o identificables al menos, si es que no son organizados. Es decir, auténticos estados de orden y que aparecen sometidos a ciertas reglas que más que nada él establece a reglas de economía. Economía no monetaria, sino efectivamente economía de movimiento, vamos a decir. Todo un código de circulación encomillado, ¿no? Que se funda más que nada en criterios de aceptabilidad mutua entre los unos y los otros, les unes y les otres, provisional, es decir, de resguardo propio ante esa ajenidad, y que ha sido instrumentado por ciertas cuestiones sociales que son de algún modo incuestionables al momento de circular. ¿Y qué es lo incuestionable que él encuentra en ciertas observaciones de este dinamismo urbano? Básicamente traje algunos conceptos que quiero que ustedes, digamos, los retengan, digamos, encomillados, porque efectivamente son todo un desarrollo teórico cada uno. Y son la pauta del paso seguro, que tiene que ver con un ritmo de desplazamiento uniforme a la hora de caminar. El paso estándar también está asociado a eso, digamos, a un tipo de paso que de algún modo mensura los desplazamientos. Y lo que él llama externalizaciones o glosas corporales, que es la forma que asumen todos estos códigos, pero al momento de mover efectivamente el cuerpo, o cómo esa corporeidad establece, digamos, a través de una imagen patente, observando ese cuerpo, cómo establece ciertos movimientos y ciertos desplazamientos. Eso le llamaba externalizaciones. Todos estos puntos están planteados, bueno, en un libro que él tiene que se llama Relaciones en Público, en que, bueno, de algún modo fue desarrollando todo esto. Pero lo principal es aportar que desde todas estas miradas, de todos estos autores que fuimos trayendo, la idea fundamental, o en la que todos coinciden, es el hecho de que la calle, la plaza, el parque público, pero también el andén del metro, el autobús, el mercado, cualquier estación, son espacios comunicacionales, ante todo. Escenarios en los que es posible establecer las pautas que organizan las disposiciones de los desconocidos presentes, unos con respecto a los otros y con respecto a los elementos de su entorno, en el marco en el que se puede llegar a distinguir una configuración social general basada en la dispersión. Dispersión, congestión, todas esas palabras que fuimos trayendo son cualidades, si se quiere, intrínsecas de lo que interpretamos como espacio urbano o como espacios urbanos en plural. Los copartícipes en un espacio urbano, ya estén inmóviles en un bar, fumando en una parada, comprando un diario en un puesto, o se desplacen en su movilidad cotidiana, tienen constantemente en cuenta las condiciones ordinarias o excepcionales
de esa superficie urbana dispuesta para la acción que es la calle. Y lo hacen concibiéndola y practicándola como un campo de visibilidad. Es decir, la calle o el espacio público son espacios comunicacionales por excelencia, son como que cada uno en su subjetividad, en su individualidad, tiene esta posibilidad a través de sus ojos de tener su punto de vista en este campo de visibilidad y en el que hay infinitas interacciones. La visibilidad, pues, es el aspecto crucial de estos espacios urbanos de las sociedades contemporáneas. Los participantes en las actividades en público son así visualizadores de este espacio, reconocidos como los unos a los otros, como culturalmente competentes, por decirlo de algún modo. Acá traía a Joseph a conversar con Pardo. Joseph en Retomar la ciudad, el espacio público como lugar de acción, en uno de sus últimos aportes teóricos, un libro de 99, falleció creo en el 2004, 2005, en uno de sus últimos aportes decía esto: las cualidades sensibles, o sea, las luminosas y sonoras en el entorno urbano, son a la vez dispositivos construidos que equipan ese espacio o lo crean como escenografía. Y estas disposiciones o adecuaciones de visibilidad de algún modo solo tienen pertinencia, y acá viene este juego de palabras que planteaba al principio de la pertinencia y la pertenencia, solo tienen pertinencia, es decir, solo son acordes y justos en su tiempo y su lugar, en y por un momento de la acción. Por lo cual, me parece que, bueno, esta cita traía un poco o reforzaba esta idea de campo de visibilidad y cómo nos estamos mirando les unos a les otros constantemente, cómo nos identificamos y cómo justamente interpretamos que el accionar de ese otro es pertinente o no. Y cierro, ahora sí, con también a modo de traer a estos autores que de algún modo son como testigos del siglo XX. Este autor es también argentino. Pensé en un momento en traer algunas cosas de Roberto Arlt, que conversan muy bien, de hecho son de la misma generación y hasta han sido compañeros laborales con Raúl González Tuñón. Frontera bueno, caliente. Sí, pero bueno, tengo varios libros de Arlt, pero uno muy puntual sobre este tipo de literatura, que así como esta que voy a leer de González Tuñón, Roberto Arlt ha ido desarrollando en lo que se llaman aguafuertes. Quizá alguno en la escuela o a lo largo de su vida escuchó hablar de las aguafuertes de Roberto Arlt. Yo tengo acá un libro de él que no son las porteñas, que son las más famosas, sino es un compendio de aguafuertes cariocas, que son sus crónicas en Río de Janeiro, cuando desde un diario en el que justamente compartía, creo, con Raúl González Tuñón, los mandaban a hacer crónicas, digamos, por el mundo. Y bueno, este libro tiene un poco un compendio de todo eso. Después voy a subir uno en particular que me interesaba, que se titula Algo sobre urbanidad popular, y que escribió el jueves 10 de abril de 1930. Y fíjense cómo traigo también este de Tuñón, que es del 34, y bueno, les aseguro que si leen algo de ellos, de algún modo, aparte, digamos, del aporte literario a una construcción de un corpus identitario de escritores en nuestro país,
aparte, digamos, de ese aporte propiamente de las letras, hacen una lectura del espacio urbano como nadie, creo yo, y cómo con 100 años de distancia, aún así son tremendamente actuales. Así que después, bueno, voy a compartir ese... ¿Quería leerlo? Dale, sí, el de Para Roberto cerrar. Art después lo comparto, pero para cerrar No, para leo, cerrar la idea me parece que está bueno leo el que de lo Tuñón. leamos. Dale. Perfecto. Se llama Relato de un viaje y es una parte dentro de un libro que en realidad son poemas. Ahí dice poemas de Juancito Caminador. Juancito Caminador en realidad es él mismo, en un alter ego, y como de algún modo es él mismo mediante sus otras maneras de percibir el espacio urbano y cómo hace esas traducciones en clave efectivamente literaria. Paso a leerlo. Dice, pasa una estación en el regazo del viento, jefe telégrafo, teléfono, carpeta, mapa, horario, todo vuela. Pasa un árbol con una escopeta, pasa un niño, pasa una canilla abierta, pasa un pequeño féretro blanco con manijas doradas. Me entregan un telegrama que dice, venga viernes René. ¿Qué viernes? Cualquier viernes, ella estará esperando. Ella estará recostada. Ella tendrá la mano en el sexo cálido. Ella estará soñando con la cabeza en la ventana. Vertiginosamente me alejo. Venga viernes René. Veletas pasan, pasan caminos, pasan torres. Venga viernes René. Ella no sabe que yo también paso. Pasa Raúl Tuñón, dicen los obreros de la calera. Las muchachas de los bosques dicen. Las cigarras del trópico, dicen. Raúl Tuñón pasa. Veo sepulturas recién abiertas. Veo cruces. Veo atajacaminos estrellándose contra los trenes rurales. Estoy apurado, no sé dónde voy. Siempre de un lado a otro. Siempre cambiando barcos, trenes, aviones. Y mis amigos, los viejos camaradas, los viejos compañeros de escuela, todos estarán apurados. Toda la vida estaremos apurados. Jamás nos quedaremos en un sitio. Las muchachas nos saludan con sus pañuelos. Adiós, adiós. Mañana, cuando estemos muertos, qué terrible, tal vez tampoco podamos permanecer en un sitio. Bueno, me interesaba más que nada este relato puntual les habrá saltado a la vista ya, el hecho de que no, a diferencia de las primeras concepciones de los paseos urbanos de Baudelaire y de Benjamin y el flaner, que era ese personaje que hace uso de la ciudad y deambula casi como en primeras imágenes de lo que después Debord llamó como deriva, y en la que el observador de algún modo es pasivo ante todo lo que ve, porque lo que importa es primero intentar captar todo ese frenesí y ese dinamismo urbano, como en este caso Tuñón lo que hace es invertir la cuestión y traer un movimiento no solo en esas cosas que pasan por delante, sino cómo le pasan por delante al espectador o al practicante de ese espacio y viceversa, cómo esa persona digamos, se va moviendo y atraviesa la ciudad y cómo justamente en las percepciones urbanas establece esta reverberación, digamos, esta devolución especular de los objetos para con su movimiento. Bueno, esa fue un poco la clase, espero no haberlos aburrido, no haberme extendido demasiado. Yo acá quería cerrar, como les había dicho, con el otro video que